Buenos días a todos mis hermanos. Vamos a retomar esta mañana la última parte propiamente del divorcio y la Biblia. Sé que es un tema pues que a muchos incomoda, quizá fuerte. He escuchado alguna vez quien me dice es que esos temas no son para la iglesia. Pero si la Biblia habla de ellos, son para la iglesia. Amén. Entonces, lo más importante es que veamos qué dice Dios y qué dice su palabra de cualquier tema. Y es mejor aprenderlo en la iglesia que en el mundo. Incluso nuestros niños, nuestros jóvenes, directa o indirectamente están aprendiendo del divorcio. Si no es en su casa, por familiares, compañeros de escuela, las redes sociales, las series que algunos les dejan ver, donde hablan de divorcio, donde hablan de que se vuelven a casar y que ya llevan 2 matrimonios, por sus compañeros de escuela. Entonces, qué mejor que se trate en la iglesia estos temas que son bíblicos, ¿no? Y que quizás haya alguien que diga, no, pero es que son temas muy difíciles. Bueno, hay que tratarlos. El pastor tiene que dar todo el consejo de Dios. Entonces, si la Biblia toca un tema, hay que hablarlo. Y hay que la Biblia es para la iglesia, es para nosotros. Y bueno, las 2 pasadas enseñanzas establecimos una verdad fundamental. Malaquías 2:16, Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? Bueno, en la versión Dios habla hoy, ya estudiamos que dice así, versión Dios habla hoy, que Dios, versión Dios habla hoy, ahí está, dice, yo aborrezco al que se divorcia de su esposa. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues yo, ¿qué dice ahí? Odio. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios odia el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. El matrimonio, que Dios lo diseñó, que no fue un invento del hombre, que no es una concesión del Estado, ni del gobierno, ni de nadie. El matrimonio Dios lo diseñó. Y cuando alguien se divorcia, Dios aborrece el repudio y a quien se divorcia. El matrimonio es, dijo nuestro Señor Jesucristo, una unión indisoluble, y dice Mateo 19:6, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice ahí? No lo separe el hombre. Entonces, en el diseño de Dios del matrimonio no estaba el divorcio. Dios no dijo hay un plan B, un plan C, un plan D. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Cuál es la única causa por la que Dios permitiría el divorcio entre un hombre y una mujer? Mateo 19:9, dijo Jesucristo, yo os digo que cualquiera que repudia, es decir, que se divorcia de su mujer, salvo por causa de ¿qué? Fornicación. Y vimos que fornicación implica adulterio, por supuesto, pero cualquier pecado sexual. Una vez un matrimonio me consultó, o más bien una de las partes, y me dijo, después de años me he dado cuenta que mi esposo es homosexual. Ahí hay fornicación, un pecado de índole sexual. Entonces, es la única causal donde Dios permite el divorcio. No hay otra causa, es que no nos llevamos bien, es que no me gusta su carácter, es que yo me lo imaginaba diferente. No, a la luz de la Biblia, Dios aborrece el divorcio. Ahora, cuando alguien se divorcia, no está libre para volverse a casar.
Una cosa es divorciarse porque una de las partes cometió adulterio o pecado sexual, pero otra cosa es que se pueda volver a casar. No existe en la Biblia enseñanza que diga que el que se divorcia se puede volver a casar. La única condición donde alguien se puede volver a casar, ¿cuál es? 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, y podría ser al revés, libre es ¿para qué? Para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, aún así, en la viudez, Pablo aconseja que mejor se quede como está, pero sería la única causa para volverse a casar, la viudez. Entonces, cualquier otra forma, como le llaman algunos, de recasamiento, bíblicamente no está permitida. Entonces, sabemos que hoy muchos cristianos y aún pastores ya llevan 1, 2, 3 matrimonios y tratarán de justificar que sí se pueden volver a casar, pero Lucas 16:8 dice: todo el que repudia a su mujer, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, ¿qué dice ahí? Adultera. Pero escuchen, el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué dice? Adultera. Vean la versión Dios habla hoy porque es más clara. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete ¿qué? Adulterio. Ay, pastor, es que me salió mal la esposa, me salió mal el esposo. Por eso, qué importante prepararse en el Señor para tomar una decisión tan importante como el matrimonio. Pero es que, pastor, me agarraron pollito, ¿no? Estaba yo bien joven y no sabía lo que decidía. Al unirse el matrimonio, porque el matrimonio es una institución divina, es hasta que la muerte los separe. Entonces, aquí está más claro ni el agua. Si alguien se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete adulterio. Es que casarse no es un juego. No es, ay, ya me arrepentí. Te puedes arrepentir a lo mejor de decir, ay, iba a hacer un viaje, pero ya no voy a ir. Iba a ir hoy al súper, pero mejor voy mañana. Ay, me casé, pero mejor me divorcio. No, ahí sí no. El casamiento es una unión indisoluble. Entonces, tanto el que comete el adulterio y se casa, como la que fue ofendida y se vuelve a casar, cometen adulterio. Entonces, vean qué importante tener estas verdades presentes de la palabra de Dios. Ahora, les decía yo hace 8 días, porque al final vamos a dejar un tema que es el que continuaremos en 8 días, que es el perdón. ¿Qué pasa si un esposo o una esposa cometen pecado sexual? Fornicación, adulterio, lo que sea. La parte ofendida, decíamos, número 1, debe perdonar. Siempre, siempre el cristiano, dice Colosenses 3:13, y de eso vamos a ver la semana que entra ampliamente, pero dice Colosenses 3:13 que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. No está sujeto a que el otro cambie, perdonar. Pero además de perdonar, cuando hay pecado sexual, puede la parte ofendida divorciarse o puede reconciliarse. Es muy difícil la reconciliación cuando hay adulterio, pero no es imposible. Hay casos, de verdad, yo conozco hermanos en Cristo donde alguno de los dos ha caído en adulterio y cuando verdaderamente hay perdón de una parte y arrepentimiento de la otra, puede haber una verdadera restauración. Es difícil, pero no imposible.
Luego vimos 1 Corintios 7:10, algunas enseñanzas que ya vamos a entrar ampliamente en el estudio de los martes, pero dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La enseñanza de la palabra de Dios, mujeres, no se separen de su marido. Y el 11 también dice que el marido no abandone a su mujer. Al final, el marido no abandone a su mujer. ¿Qué significa separarse? Ya se los expliqué. Jorizo significa tomar distancia, alejarse, irse, apartarse. Y esa distancia puede o no llevar al divorcio, pero de entrada el Señor manda que no se separen, que no se separen. O sea, de pronto yo les decía, hay personas o matrimonios que tienen muchos problemas, porque están inmaduros en Cristo, por lo que me digas. Todos los matrimonios tenemos problemas, pero hay de problemas a problemas. Y entonces, a veces, no le puedes decir, no te separes. O sea, el consejo pastoral es, mira, la Biblia dice que no se separe. Ahí está el versículo 10, regresamos al 10 tantito. La Biblia dice, a los que están unidos en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y viceversa. Pero puede haber condiciones, que sí dice el versículo 11, que si se separa, ¿qué dice ahí? Quédese sin casar, ¿no? Si se separa, implica, insisto, yo puse algunos ejemplos, hay matrimonios donde él o ella infringen sin llegar al adulterio, maltrato, algunas cosas bien difíciles, y la mujer tiene que salir, ¿no? A veces el maltrato físico, que algunos hombres generalmente, aunque también hay mujeres que agreden a los esposos, hay casos. Yo conocí un caso donde la mujer de verdad agredía gravemente al marido y terminó literalmente asesinándolo. O sea, le estoy hablando de cosas reales. Y ahí, si esas personas hubieran llegado a consejería, o a lo mejor el esposo me dice, tengo miedo, ¿sabes qué? Sepárate temporalmente, la separación es temporal. Y al final puede ser un sinónimo de divorcio si la otra parte adultera, se aleja, se va, etcétera. Pero el consejo es, no se separen. Y si se separa, versículo 11, quédese sin casar. Es decir, ni la separación ni el divorcio son causales para volverse a casar. Lo vuelvo a leer, Lucas 16:18. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio, aunque se divorcien legalmente. Hay gente que dice, pues mira, aquí está mi papelito, ya estoy divorciado, ya estoy divorciada, puedo hacer lo que quieras. Y efectivamente puedes hacer lo que quieras. Dios no te detiene, tenemos libertad, pero si te vuelves a casar, adulteras. Entonces, terminamos viendo 1 Corintios 7:11 ahí mismo, que lo mejor sería lo que dice ahí, reconcíliese. Lo mejor es reconciliarse. Yo les decía, si ambos son cristianos, puede y debe haber reconciliación. Porque una parte perdonará, o los dos se perdonarán, los dos se arrepentirán y habrá reconciliación. La palabra reconciliación significa dos cosas: cambiar mutuamente, y lo primero uno que tiene que reconocer es que en un problema matrimonial el problema es ¿de quién? De los dos. A veces cuando uno los oye en consejería, pues se da cuenta que a lo mejor uno tiene más culpa que el otro, pero los dos, mis hermanos, los dos fallamos. Entonces debemos tomar la decisión de cambiar, a ver qué necesito cambiar, qué necesita haber en mi vida para que ya no tengamos estos problemas, los que sean. Porque generalmente cuando atiendes un problema matrimonial, él te dice, no, ella tuvo la culpa. Y vas con ella, a ver, dice tu esposo, no, él tuvo la culpa, y no los cambias de ahí. Entonces no quieren cambiar mutuamente. Y la Biblia dice que reconciliarse es cambiar mutuamente. Y para cambiar
es necesario reconocer que hay áreas de mi vida que tengo que pedirle perdón a Dios y abandonar. Eso es el arrepentimiento. Proverbios 28:13. Dice al final que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, para cambiar hay que reconocer el pecado. Aquí hice mal, Señor, me arrepiento y ya no quiero hacer eso que me tiene en pleito con mi esposa, en pleito con mi esposa. Pero 1 Corintios 7:11, reconciliarse también significa componer la diferencia. Es decir, estar dispuestos a arreglar el problema. A ver, ¿por qué nos peleamos? A ver, ¿por qué llegamos a gritarnos este día? A ver, no, pues tú hiciste, yo hice. A ver, vamos a componer la diferencia, vamos a hablarlo, vamos a ver qué tengo yo que ceder, porque a veces hay que ceder, ¿sabes qué? Está bien, esta vez te toca a ti, lo que sea, pero tener la disposición de componer el problema. Porque hay quien se aísla, no, ya no quiero saber nada, y ahí te ves, ¿no? Y se encierran, no quieren hablar. A lo mejor sí es bueno tomarse un rato en el momento del problema, separarse tantito, a que se calme el coraje, el enojo, pero tenemos que querer componer la diferencia. Y acuérdense que dice la Biblia que si tenemos el amor de Dios, si vivimos en el amor de Dios, si tenemos amor, dice 1 Corintios 13:5, que el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Entonces tú vas a buscar a ver cómo bendecir a mi esposa, y la esposa va a estar buscando cómo bendecirte, y ahí van a estar queriéndose bendecir el uno al otro, y las cosas se van a componer. 1 Corintios 7:11, se van a reconciliar. Entonces, pero dice ahí la palabra de Dios, pues si se llegan a separar, que se queden sin casarse. Pero escuchen, los problemas matrimoniales bíblicamente no son causa de divorcio. El que me digas, única causal de divorcio, ¿cuál es? Fornicación, adulterio, pecado sexual. Entonces, dependiendo de la gravedad, pues sí, a veces, pues una de las partes tiene que abandonar el hogar temporalmente, pero en la medida de lo posible reconciliarse, buscar la palabra de Dios, buscar consejería. Si ambos son cristianos, debiera poderse reconciliar, porque ambos reconocerán en dónde ofendieron, ambos se pedirán perdón y ambos se perdonarán. Entonces, por eso los que no se han casado, ¿qué tienen que hacer? Lo hemos enseñado en esta serie y una serie anterior. Prepararse para ese día. Tú como hombre, prepárate para ser el esposo que la Biblia dice que quiere Dios que tú seas. Tú como mujer, prepárate para ser esa esposa que la Biblia dice que Dios quiere que tú seas. Porque una vez que se casan, hasta que la muerte los separe. Estaba leyendo una estadística. En México, el 30% de los matrimonios se divorcian antes de los 3 años de aniversario. O sea, se casan y antes de cumplir 3 años, el 30% de los matrimonios se divorcian. Vean qué triste, y seguramente en esa estadística ha de haber cristianos que se juraron, que prometieron delante de Dios, sí, te voy a amar hasta que la muerte nos separe, y ahí estaban, y en las buenas y en las malas, y en lo próspero y en lo adverso, y antes de 3 años se están divorciando. Y luego, además de que se divorcian, andan buscando ya nueva pareja. Entonces, no, por eso les digo, los que no se han casado, oren, prepárense, que no les gane la carne. El casarse no es producto de que es que mi carne ya desea. Tú luego ¿y por qué te quieres casar? Es que nos amamos, es que ya la deseo, es que ya, no, a ver, un cristiano buscará, me voy a casar porque oramos, porque sabemos que es la voluntad de Dios, es el tiempo de Dios, es la persona con la que Dios quiere que me case, es el esposo, la esposa que Dios quiere que yo tenga, y por eso nos casamos. Nada de que porque me gusta mucho. Y esto no quiere decir que no te guste, pero no es un motivo para casarse que te guste a alguien. Si no, habría personas, y las hay,
que se casan varias veces. Ahora me gusta esta, ya me gustó este, ya. No, como la leona dormida. Se aventó 6 matrimonios. No le gustó uno, le gustó otro, otro no. Casarse es una decisión trascendental. Amén. Entonces vean qué importante, quiero repetirlo porque insisto, puede haber alguien que diga es que estos temas, pastor, mejor para otro momento. No, hay que hablarlos en la iglesia. Recuerden Hechos 26, 20, 26 y 27, que Pablo decía, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarles, darles todo el consejo de Dios. Como pastor debo buscar qué temas, qué orar, Señor, qué hablaremos. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado ahorita del matrimonio, hemos hablado del noviazgo, que no existe en la Biblia el noviazgo, pero lo explicamos. Hemos hablado temas y con la ayuda de Dios, lo que Dios me permita mientras esté vivo y pueda predicar, pues voy a tratar de tocar temas diversos. Después de este tema viene uno más fuerte. Bueno, vamos a terminar el perdón la semana entrante, vamos a hablar de la homosexualidad, porque tiene que ver con la familia, porque la homosexualidad es una distorsión del diseño del matrimonio que Dios hizo entre un hombre y una mujer. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a tocar estos temas. En algunas ocasiones sí saldrán los niños más pequeños, que a veces oyen cosas mucho más fuertes y distorsionadas que lo bíblico que puede enseñarles, que Dios les dé sabiduría a los papás para decir, pues sí quiero que se quede, que lo oiga, que Dios les dé sabiduría. Pero es importantísimo tocar todo el consejo de Dios. Entonces dice 1 Corintios 7, 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, lo idóneo siempre ante un problema matrimonial es reconciliarse. Si tú eres cristiano, ella es cristiana, o sea, es imposible que no haya reconciliación, porque vas a perdonar. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en 8 días. El perdón en general, como un cristiano debe perdonar siempre. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí les pregunto, a ver, ante los problemas diversos en la iglesia, entre ellos los problemas matrimoniales, ¿el pastor qué debe hacer? ¿Hacerse la vista gorda? Pues allá ellos, pues allá sus broncas. ¿O el pastor debe intervenir, dar el consejo, la exhortación? ¿Qué tendrá algún papel ante las diferentes circunstancias que viven miembros de la iglesia, el pastor en la iglesia local? ¿O solamente ahí les doy la palabra y ahí se ven? Hemos estudiado en la carta a los Corintios, fíjense, en 1 Corintios 5, había un caso, fíjense, un caso donde un hombre andaba con la esposa de su papá. Fíjense las cosas que trató Pablo. Un hombre andaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. Cuando estudiamos ese pasaje, entendimos que no era necesariamente su mamá. No sabemos por qué circunstancias se casó el papá, no es el punto, a lo mejor era viudo, pero el hombre andaba con la esposa de su papá. ¿Y saben qué hicieron los corintios? Nada. ¿Qué hicieron los pastores? Nada. Y Pablo les escribe, 1 Corintios 5, 1 y 2, de cierto se oye entre vosotros fornicación, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué les dice Pablo? O sea, hay un cuate ahí que está en pecado y nadie dice nada. No deberían haberlo quitado, y esto habla ya de un proceso en la iglesia que lleva a la expulsión de alguien que no se quiere arrepentir. Cuando una persona está en pecado y se sabe de su pecado y se le exhorta, se le llama al arrepentimiento, se le da la consejería bíblica, pero si no quiere dejar su pecado, puede llegar un momento como este donde
hay que expulsarlo incluso de la iglesia. De hecho, en el versículo 5 Pablo les dice: para avergonzarlos lo digo, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, no hay alguien en la iglesia que ante un problema matrimonial, algún pecado de alguien, pueda juzgar. Y aquí juzgar se habla de intervenir, de exhortar, de dar la palabra. Mira, aquí tienes que arrepentirte. Mira, hermano, eso delante de Dios está mal, apártate. ¿Que no hay alguien que intervenga? O sea, sí podemos intervenir entre los problemas como hermanos que somos, hermanos en Cristo. Porque si hay iglesias donde el pastor exhorta y una vez así se me paró un cuate: pastor, ¿usted qué se trae contra mí? No, contra mí. No, pues ¿de qué? Usted dijo en la predicación esto y esto, ¿qué me sabe? Le digo, no, pues nada. Y la verdad, en ese caso no sabía yo nada. Pues no se meta con mi vida, es mi vida. Pues si va a la iglesia y tiene una conducta de pecado y se sabe su pecado, que hasta ese momento yo no lo sabía, en ese momento le dije: no me digas que entonces tú estás viviendo en este pecado. Pues sí, pero es mi vida. El otro día una persona cristiana me decía: no, es que el pastor no debe de hacer nada ante los pecados de la iglesia. Solo predicar, orar y que ellos cambien. No, la palabra de Dios, miren lo que dice 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra a Timoteo como pastor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué más dice? Reprende, exhorta, eso sí, con toda paciencia y doctrina. La Nueva Traducción Viviente dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, el pastor debe exhortar, reprender. Dice aquí con toda paciencia y doctrina, es decir, con fundamento en la palabra. A ver, hermano, eso que usted está haciendo, mire, la Biblia dice. Y yo le exhorto, ¿verdad?, a que se aparte. Si el hermano se arrepiente y cambia, gloria a Dios, pero si el hermano persiste en una conducta de pecado, pues hay hasta un proceso bíblico que puede llegar a la expulsión de la iglesia de esta persona. Entonces, como pastores hay que atender, ver, vienen, te piden consejo: pastor, tengo esta situación, pues venimos a la palabra, siempre abogando al arrepentimiento, en los problemas matrimoniales, siempre abogando para que se reconcilien. A ver, hermano, usted arrepiéntase, hermana, perdone, o hermana, arrepiéntase, hermano, perdone. Siempre hay casos sí bien complicados, que a veces como pastores hasta le hablas a otro pastor: oye, pastor, tengo un caso así en la iglesia, aconséjame, ¿no? Alguna vez le he tenido que hablar a algún hermano en Cristo, algún pastor: oye, hay esta situación. Y ya no, mira, la Biblia dice, sí es cierto. Y entonces, y en caso de ciertos problemas matrimoniales, que les decía yo, a lo mejor hay abuso del uno o el otro, maltrato, pues hay veces que no le puedes decir: hermana, no se separe. A veces le dicen: hermana, sepárese por su seguridad. Maltrato. Ustedes saben que ahorita hay una condición donde hay mucho maltrato, generalmente hacia las mujeres en los hogares. Y viceversa, pues. Entonces, tenemos pues, con todo el consejo de Dios, exhortarles, reprenderles. Y ustedes van a tomar la decisión qué hacer. Finalmente dice Santiago 1:5 que si tiene alguno falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque no dice: el pastor me dijo. Bueno, yo te digo lo que dice la Biblia, yo te exhorto, pero tú pídele sabiduría a Dios para tomar la decisión correcta. Entonces, aquí he tenido hermanos que les das el consejo de la palabra de Dios, les dices: mire, la Biblia dice que haga usted esto. Pues no estoy de acuerdo, pero mire, aquí dice. No, pues no, y se van de la iglesia y buscan a donde les digan lo que quieren oír. Entonces, cuando pidas consejo, ¿verdad? Pídele consejo, ¿verdad?, a quien te va a dar un consejo con la palabra de Dios, a quien te va a decir lo que Dios dice, aunque a veces no nos va a gustar. Pero hay gente que brinca de iglesia en iglesia porque no le dice lo que quieren oír. Una vez llegó una persona, fíjense lo que pasó, y me dijo: a ver, pastor, ¿usted qué piensa?
Pues estoy viviendo en unión libre. Según esta persona era cristiana. Estoy viviendo en unión libre y además no es cristiana la persona con la que estoy. ¿Qué piensa? Le digo, no, pues lo que yo piense no importa. Mira, la Biblia dice que estás en fornicación. Apártate de esa relación, acércate a Dios y más adelante Dios dirá. Pero estás en pecado, estás en fornicación y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. La persona se fue más o menos como que lo entendió, pero como a los 2 meses regresó y me dijo, ¿qué crees, pastor? Ya fui a otra iglesia con unos pastores y el pastor y la pastora nos aconsejaron que siguiéramos juntos, que oráramos para buscar qué es lo que Dios quiere. Le digo, ¿con qué versículo te lo dijo? Pues no sé, pero ya nos dieron su bendición. Pues miren, te encuentras de lo que sea. Y se fueron a esa iglesia de un querido pastor que aprecio y que desafortunadamente se apartó de la palabra de Dios. Y miren, pues apapachándolos, porque a lo mejor los ven como clientes, ¿no? Pues mira, 2 clientes más, que pasen y que como sea. No, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Recuerden que 1 Corintios 2:17 dice que el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces, ¿cuántos de verdad quieren hacer la voluntad de Dios? Pues busquémosla en su palabra, ¿no? Entonces, por aquí tenía yo el pasaje de Mateo 18:15 al 17, de cómo cuando hay una situación de pecado, de ofensa, pues primero debes de tratar de arreglarla entre ustedes. Si no, vienes con otro testigo, 2, 3 testigos, y si no, de plano se tiene que exponer la situación a la iglesia. Entonces, yo lo que quería decirles es que el pastor, claro, que debe intervenir en asuntos de la vida de la iglesia, y con la palabra de Dios exhortar, reprender con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano o cristiana está casado con un inconverso? ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 7:12, para ya terminar este tema. Y a los demás yo digo, no el Señor. Aquí muchos interpretan como que, bueno, eso es algo que se le ocurrió a Pablo. Pero cuando Pablo dice, yo digo, no el Señor, está anunciando que fue algo que no dijo Cristo cuando estuvo en esta tierra, porque lo otro sí lo dijo el Señor, que no debe haber separación ni divorcio porque están casados hasta que la muerte los separe. Pero dice, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice ahí? No la abandone. Y dice el 13, y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él se consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga una relación de matrimonio con una no cristiana o viceversa? ¿Cómo puede suceder? La Biblia dice en 2 Corintios 6:14 que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Creo que eso lo tenemos claro. Un cristiano no se puede asociar, casar, tener una relación íntima con un inconverso. Pero ¿en qué casos puede haber de que uno es cristiano y otro no? Quizás porque se casaron los dos siendo ¿qué? Inconversos. No sé si aquí hay algún caso, pero te casaste, los dos eran inconversos y al tiempo uno de los dos se convierte. Claro que también hay cristianos que desobedecen la palabra de Dios y se casan con inconversos. Y esa es una conducta que va a traer consecuencias a esa familia y el Señor puede perdonar y la gracia de Dios restaurar, pero vivirán las consecuencias de la desobediencia. Pero bueno, si finalmente tu esposo no es creyente o tu esposa no es creyente, dice ahí el versículo, regreso al anterior, por favor, que no lo abandones, porque hay pastores que aconsejan, a ver, los que tienen maridos inconversos o esposos, pueden abandonarlas, pueden divorciarse. No, dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Es decir,
el que ahora una de las partes sea cristiana produce que haya bendición en ese matrimonio. Y es muy probable que con tu testimonio, con la predicación de la palabra, esa persona hasta se convierta. Pero el cristiano, cuando hay un hogar inconversos y alguien viene a Cristo, la bendición llega a ese hogar por parte del cristiano. Por eso dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La bendición que trae que el evangelio llegue a un hogar. La bendición que trae. Entonces dice, no lo abandone, pero dice el 15, y aquí mucho ojo, pero si el incrédulo, sea el hombre o la mujer incrédula, están casados, pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice ahí? Si el incrédulo se separa, ¿qué debe hacer? Sepárese. Pues no está el hermano o el hermano sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Les voy a decir, hay dos interpretaciones teológicas de esta expresión. Y yo creo que el Espíritu Santo les va a dar la respuesta cuál es la correcta. Hay teólogos que dicen, si el incrédulo se separa, sepárese, es decir, si tu marido o tu esposa es incrédulo y se quiere ir, ya estás libre para divorciarte e incluso para volverte a casar. Pero hay otra corriente de teólogos que dicen, no, sepárate porque a lo mejor el incrédulo le dice, ¿sabes qué? Yo estoy harto de tu iglesia y de tus hermanitos en Cristo y no quiero saber nada. Si se va, pues no lo detengas. Pero ¿cuál es la única causal de divorcio? Fornicación. No dice que si el marido es incrédulo, sí te divorcies. Si la esposa es incrédula, divórciate. Aquí dice, sepárese. Pero muchos traducen, porque el griego es confuso, traducen separación como divorcio. Pero divorcio a la luz de la Biblia es solo por fornicación. No hay versículo bíblico que diga, entonces vuélvete a casar porque pues ya se quiso ir. Te separas. Pero el que se separa, ¿qué dice la Biblia? Quédese sin casar. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano o cristiana? Si el incrédulo se separa, sepárese. A lo mejor una de las partes te abandona. Ya si en el abandono se va con otro, se va con otra, pues te puedes divorciar. Pero divorcio no es causal para volverse a casar. Ya lo vimos. A no ser por causa de fornicación. Y vuelvo a leer Lucas 16, 18. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. ¿Queda claro? Entonces dice el 16, para terminar ya esto. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto ya lo vamos a ver con todo detalle en el estudio de los martes, por eso es una vista de pájaro, pero lo que está diciendo Pablo es que si tú tienes un esposo inconverso o una esposa inconversa, tu vida, tu testimonio, que le compartas la palabra de Dios, pueden ser un instrumento para que vengan a los pies de Cristo. Entonces tu deber, ¿verdad? Cuando tienes este caso del marido inconverso, de la esposa inconverso, orar, dar buen testimonio, compartirle la palabra, clamar a Dios, porque es muy probable que él o ella vengan a Cristo. Amén. Bueno, quiero dejar ahorita las bases para el tema de 8 días, el perdón. Leímos en 1 Corintios 7:11 que lo mejor es reconciliarse. Y reconciliar es cambiar componer la diferencia, cambiar mutuamente, implica arrepentimiento. Pero para reconciliarse se necesita perdonar. Miren, hermanos, ¿cuántos aquí son cristianos? Mira, la mayoría. El cristiano siempre debe perdonar a quien sea que le ofende. Siempre. No importa, puede ser tu esposo, puede ser un amigo, puede ser tu papá, tu mamá. Hay casos bien tristes. Me tocó tocar un caso
de un hermano que 30 años enojado con el papá. Es que mi papá me hizo y era cristiano, pero no podía perdonar. Vivió 30 años con el rencor en su corazón. Y el rencor, dice la Biblia en Hebreos, que es una raíz de amargura que rompe tu comunión con Dios, que contamina a otros. Entonces, el cristiano debe perdonar siempre. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, el cristiano debe perdonar. La Biblia nos manda perdonar, y si tú y yo somos cristianos, debemos perdonar. Podemos, porque ahora podemos. Sin Cristo no se puede perdonar, y lo vamos a entender más en 8 días, pero el cristiano hoy, como cristiano, como nacido de nuevo, puede y debe perdonar. Fíjense lo que dice Colosenses 3:12, porque es algo que debe hacer el cristiano cada día. La palabra de Dios empieza como con una figura como de ponerte tu ropa. Haz de cuenta que en la mañana te vas a vestir, ¿no? Te vas a poner tus calcetines, el pantalón verde, la camisa roja y el cinturón azul. ¿No? Bueno, dice aquí, vestíos, ¿no? Para expresarnos algo que debemos hacer. Es un mandato. Esto que nos va a decir Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es un mandato. Es algo que debo hacer. Vestíos, pues, ¿qué dice ahí? Como escogidos de Dios. ¿Cómo será un escogido de Dios? Es una persona que imita a Cristo, ¿no? Como escogido de Dios, dice santos. Vístete de santidad, es decir, apartado para Dios, que lo que quiero hacer lo hago porque ahora estoy apartado para Él. Amados, o sea, es una vestidura que cada día debo decir, Señor, voy a iniciar mi día y hoy quiero seguir el ejemplo de la palabra de Dios, hoy quiero seguir el ejemplo de Cristo, hoy quiero obedecerte, hoy quiero hacer tu voluntad. Pero además dice que se vistan de entrañable, ¿qué? Misericordia. ¿Saben qué es la misericordia? Compasión. Tenemos que ser compasivos. Vamos en la calle, estamos en la casa, en la familia, tener compasión del que tiene dolor. Eso habla entrañable misericordia, tener compasión. El cristiano debe ser compasivo. Vístanse también, dice, de benignidad. Benignidad significa bondad, que buscamos hacer lo bueno siempre. Lo dice, vístanse de humildad. Y justamente para arreglar un problema se requiere humildad. Cuando hay orgullo es cuando dicen, no, yo no tuve la culpa, tú la tuviste. No hay la humildad para reconocer cuando hemos fallado. Pero aquí dice que nos vistamos de humildad. ¿Qué más dice? De mansedumbre. Habla de ser gentil, de concederle al otro. O sea, no siempre quieras ganar. No, está bien. Hoy te cedo el derecho. Ser gentil. Lo dice de paciencia, y paciencia macrotsumia en el griego habla de un aguante, de paciencia, de longanimidad. Es una cualidad que Dios nos da de ser paciente ante lo que otra persona puede hacer. Pero luego dice el 13, fíjense lo que dice el 13, soportándonos, ¿quiénes? Unos a otros. Soportándonos. En este caso, la palabra soportar significa anejomai, sostenerse el uno al otro, tolerarse. Es decir, en cualquier circunstancia, a lo mejor tienes un compañero de trabajo que es un dolor de huesos. Soporta, ora por él. Ora por él. O el esposo, soporta, tolera. Hasta cierto punto, y si está en peligro tu integridad física, no lo hace, soporte los catorrazos, no, para nada. Aún entre hermanos, tenemos que soportarnos. En ninguno de nosotros Dios ha acabado la obra. Porque es bien triste oír, no, es que fulanito, el de la iglesia, me cae mal. ¿Será eso de un corazón cristiano? ¿Me cae mal? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice la palabra de Dios. Pero dice, y esta es la clave,
perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cuántos tienen queja contra alguien? Es que te hizo, no te pagó, te sacó la lengua en el matrimonio, es que no hizo, es que yo le hice. Perdona unos a otros si hubiera queja. Pero aquí viene la manera, y esa va a ser la clave de la enseñanza siguiente. ¿De qué manera debemos perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo debemos perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. Aquí les voy a dejar la clave de la palabra perdón. La palabra perdón es una palabra griega charizomai, que implica, la palabra charis o charis significa gracia, favor inmerecido. Cuando yo perdono, no es que se lo merece la persona, yo perdono porque Dios me lo manda. Hay gente que dice, lo perdono, pero si viene y me pide disculpas de rodillas. A ver, perdonar es charizomai, es una gracia. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Por gracia. ¿Lo merecíamos? Porque si hay gente que dice, es que no se merece que lo perdone. Sí, ¿y tú sí te merecías que te perdonara Cristo? No, pues no. Bueno, dice que perdones de la manera que Cristo te perdonó. Entonces, mucho cuidado porque nadie merecemos perdonar, ser perdonados. Bueno, de esa manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar gratuitamente. El cristiano ya no se desquita, no es te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, no. El perdón debe existir ¿cuándo? Siempre, siempre. ¿Y de qué manera? De la manera que Cristo nos perdonó. Ahora alguien dice, es que ya me la hizo 20 veces. ¿Se acuerdan cuando Pedro se acercó a Cristo en Mateo 18, 21 y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, esto significa perdonar ¿cuándo? Siempre. La última que te perdono, no. Debemos perdonar, Colosenses 3:12, de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora fíjense, hablando del matrimonio y la reconciliación, tristemente no siempre que se perdona puede haber una reconciliación. ¿Qué quiero decir? Les voy a poner un ejemplo que conocí hace muchos años. Una mujer tenía un esposo que adulteró, con un corazón cristiano, amoroso. El hombre dijo, ya me arrepiento, discúlpame. La mujer lo perdonó y se reconciliaron. Fíjense, lo perdonó porque perdonar ¿cuándo debe ser? Siempre. Al cabo de semanas se entera la mujer que la volvió a engañar por segunda vez. Bueno, dicen los que les conocían que es la segunda vez que lo cachó, pero no necesariamente la segunda vez que lo hacía, ¿eh? Entonces vinieron otra vez con el pastor y pastor, no, es que no pude, fallé, perdóname. La mujer lo perdonó y se reconciliaron. Pasados otras semanas, ¿qué creen que hizo el marido? La volvió a engañar. ¿Y qué creen que hizo la esposa? Lo perdonó y se reconciliaron. Nos dicen, bueno, que finalmente volvió a suceder. Y esta vez la mujer lo perdonó, pero no se reconciliaron. ¿Ya vieron? Ya en esta ocasión decidió pedirle el divorcio. Lo único que le dijo el pastor, ¿sabe qué, hermana? Cuiden su corazón de verdaderamente perdonar, de la manera que Cristo perdonó. Usted ya perdónelo, Él no se arrepiente, Él vivirá las consecuencias, pero cuide su corazón de perdonar. Ahora, entendemos con este ejemplo que ese hombre nunca se arrepintió. Yo les decía el martes pasado que el pecado sexual es un pecado que toma presa a la persona que no se arrepiente verdaderamente, porque es muy común que el adúltero lo vuelve a hacer. ¿Cuántos conocen casos? No, ya la engañó varias veces y dice que se arrepiente y la vuelve a engañar, ¿sí o no?
La fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cuántos cayeron y dicen que se arrepienten y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer? Pregunta, ¿se arrepintieron? Verdaderamente dice Proverbios 28:13 que el que confiesa su pecado y se aparta, porque eso es el arrepentimiento, alcanza misericordia. Entonces, en cualquier circunstancia, termino por hoy, Colosenses 3:13, y ya vamos a abundar en 8 días. Debemos perdonar siempre. Si la otra persona no se arrepiente, no cambia, ese es otro asunto. Dios te manda a ti, perdona. Lo que haga el otro, si se arrepiente, si le duele, si te pide perdón, tú perdona de la manera que Cristo te perdonó. Alguien puede decir, hermano, es que es imposible. Y efectivamente es imposible perdonar así, sin Cristo. Sin Cristo la gente no perdona, hermanos. La gente a lo mejor dice, te perdono, pero ahí trae el rencor, toda su vida cargando el rencor, la amargura, el coraje, y dijeron que perdonaron. Cuando uno perdona de la manera que Cristo perdonó, es que lo liberas, tú quedas libre también, tú ya perdonaste, y que haga de su vida lo que quiera. Es muy difícil, es muy triste que alguien te ofenda, hablando de los matrimonios, es muy difícil la infidelidad, pero si tú te aseguras de perdonar, aunque se divorcien, quedas en tu corazón en paz con Dios. Alguien dijo alguna vez, un poeta del siglo XVI, Alexander Pope, así se llamaba, dijo, equivocarse es humano, perdonar es divino. Y realmente perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, se requiere que Él more en nuestro corazón. Sin Cristo no podemos perdonar. La gente sin Cristo no tiene a Dios, por lo tanto no podrá perdonar, porque es un acto divino. Y hoy en Cristo podemos perdonar. Esto es lo que vamos a desarrollar en 8 días, el perdón en general, no solo en los casos matrimoniales, pero debemos cuidar en nuestro corazón. Y si hay alguien que en esta mañana está pensando, es que si yo tengo, alguien me hizo, a lo mejor un familiar, tu papá, el tío, el amigo, el exmarido, qué sé yo, asegúrate en tu corazón de perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Vamos a dejarlo aquí y ya en 8 días desarrollamos el tema del perdón. Les invito a que cierren sus ojos. Y meditemos, primeramente como matrimonios, cómo está nuestra vida matrimonial. Tú que estás casado, tú que estás casada, ¿tienen problemas? Seguramente que sí. Reconcíliense, cambiemos mutuamente, compongamos la diferencia. Jamás mencionemos siquiera la palabra divorcio. Busquen reconciliarse en oración, con consejería, con la palabra de Dios. Hagan todo con la ayuda de Dios para reconciliarse. Si en alguna manera la reconciliación no es posible por la gravedad del caso y tienes que separarte, te separas, pero te quedas sin casar. Que tienes un esposo inconverso, una esposa inconversa, no abandones a tu esposa, no abandones a tu marido. Recuerda que Dios puede usarte como instrumento para que Él venga a los pies de Cristo y aún goza indirectamente de las bendiciones a través de tu vida. Ya si el incrédulo se va de casa, que se vaya, pero ten en cuenta que eso no te deja libre para casarte. Y también la última reflexión, a los que no se han casado, prepárense en la palabra, oren, busquen la voluntad de Dios, que el día que te cases estés seguro que no es meramente tu deseo nada más, sino que es el tiempo y la voluntad de Dios. Y finalmente, con lo que dejamos al último como tema, si hoy en tu corazón el Espíritu Santo te ha mostrado que no has perdonado a alguien, perdona. A veces no es posible ir a ver a la persona que tienes que perdonar, pero asegúrate en tu corazón de perdonar de la misma manera que Cristo que te perdonó. Pónganse de pie y oremos a Dios.
Padre Celestial, gracias en esta mañana, en este mediodía, por tu palabra. Qué claras enseñanzas tiene tu palabra. Gracias porque pues prácticamente no hay tema que tú no toques en tu palabra. Ayúdanos a seguir compartiendo lo que tu palabra diga aquí en esta iglesia, sin temor, sin rehuir a dar el consejo de Dios. Y ayúdanos a los que recibimos estas enseñanzas a atenderla. Quizás alguien dice, pues yo no estoy casado, puedes dar el consejo a alguien. Quizás alguien ya se divorció, no conocía de Dios, hizo de su vida pues un desastre. Pero hoy puedes dar el consejo a otros, quizás a tus hijos, a tus familiares. Conocer la palabra de Dios nos ayuda no solo en nuestra vida, sino para dar el consejo a otros. Así es que, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es la verdad absoluta, y lo que dice tu palabra, oírlo, creerlo y obedecerlo, es lo mejor para nuestras vidas. Guíanos cada día, Señor, para atenderla, obedecerla. Guarda nuestros corazones, Señor, que no haya un corazón rencoroso, que podamos perdonar, Señor, que si hay alguien a quien no hemos perdonado, que lo hagamos con esa gracia, con ese favor inmerecido con que tú nos perdonaste. Gracias porque así nos perdonaste y no lo merecíamos. Y ahora nos mandas a perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.